No existe la paritaria nacional. La Ley de Financiamiento Educativo dice en su artículo 10 que el Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Federal y las entidades gremiales acordarán, escúchenme bien, un convenio marco que dará pautas generales sobre capacitación docente, calendario educativo, salario mínimo. No fija periodicidad, eso no es una paritaria. Cuando esto lo instala el gobierno del presidente Kirchner, lo instala porque había unas asimetrías terribles entre las provincias. Entonces, se trata de poner un piso debajo del cual no pueda ganar ningún docente. Ese piso lo pone la Nación. Se acordaba en la Nación, era una mesa de diálogo que no era paritaria. Escúchenme bien, un convenio marco, un paro nacional, un paro al Estado Nacional por salario. Que no tiene casi escuela. Es como hacerle un paro a la ONU por salarios. Claro. Es como hacerle un paro a la ONU por salarios. Claro. Con esto lo que quieren es provocar caos. Quieren provocar, digamos, tensión social. No existe la paritaria nacional. En principio te tengo que decir que sí existe la negociación colectiva para el sector docente y está ratificada por la ley 26075, que en su artículo 10 la estructuró perfectamente en la Ley de Financiamiento Educativo. Y además tiene un decreto reglamentario, que es el 457/2007, que es el que regula el funcionamiento de la misma. Te paso a detallar cuáles son los componentes de la comisión negociadora de la... ¿Quiénes son las partes? Las partes son el Estado Nacional, a través de su Ministerio de Educación Nacional, en este caso representado por su ministro Esteban Bullrich, el Consejo Federal de Educación, donde participan todas las provincias con sus respectivos ministros de Educación, y las organizaciones sindicales con personalidad gremial más representativas tanto de la educación pública de gestión pública como de la educación pública de gestión privada. Es decir, hay 5 organizaciones nacionales, entre ellas está la Unión Docente Argentina, con personalidad gremial. ¿Por qué el ministro de la provincia de Buenos Aires, claramente un mandadero de lo que pretende el ministro de Educación Nacional, llega a decir que la paritaria nacional no existe, pero continuadamente, a la continuación dice es un convenio marco? Bueno, en sí mismo, en su misma expresión se está contradiciendo, ¿no? Digamos, la negociación colectiva es un mecanismo que tienen el sector del trabajo para regular las condiciones laborales y más específicamente el salario. En este caso estamos hablando de empleo público en todo el país. Si él dice que hay un convenio marco, entonces hay negociación colectiva. Pero tal es así que existe que este mismo gobierno, el año pasado... Claro, es un convenio para convenir. Claro, este mismo gobierno el año pasado homologó el convenio que se realizó en febrero del año 2016. Si bien... la existencia, digamos. Sí, claro, No puede ya con sus propios actos, pero no solamente eso, sino que fue una mera cuestión formal, porque de los 10 puntos que se acordaron en la negociación colectiva del sector docente del año 2016, 8 fueron incumplidos por el gobierno nacional. Entonces esto estamos hablando ya de un incumplimiento de un acuerdo colectivo con graves consecuencias para los docentes, ¿no es cierto? Digamos, y el principal afectado es el principio de buena fe. En términos sindicales, del derecho laboral, en el marco de esta paritaria que usted dice que existe, ¿por qué dicen eso? Digamos, ¿con qué lo sostienen argumentalmente? No tiene soporte argumentativo semejante juicio. El Ministerio de Educación Nacional tiene reguladas sus misiones y funciones, tanto en su orgánica, que en la Ley Orgánica de Ministerios, con misiones y funciones que la propia Ley de Ministerios plantea, y también tiene su soporte en la Ley de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional viene a ser una parte indisoluble e importante de la educación en la Argentina, porque es el que dicta las políticas públicas de educación que se tienen que llevar adelante durante la gestión de este gobierno. Está diciendo el principal responsable de la educación argentina. Exactamente, el principal responsable. Las políticas públicas de educación se dictan desde el Ministerio de Educación Nacional. Y hablando ya estrictamente de salario,
El salario de los docentes en la Argentina se estructura en forma compleja, fruto de la transferencia de los servicios educativos. Para no abundar en cuestiones técnicas para la televisión, en la década del 90 se produjo la transferencia de los servicios educativos, sobre todo las escuelas medias y técnicas, sin recursos a la provincia, ocasionando una seria crisis que todavía se sigue pagando. Que por esa razón, digamos, se dictaron las 3 leyes importantes, que son la ley de educación técnica, la ley de educación nacional, que derogó la ley federal, y la ley de financiamiento educativo, que le dieron un marco y un soporte a todo este andamiaje educativo. Este gobierno para se ve que no tener cierta unidad en ese sistema. Claro, hablando de salario, lo que hace la paritaria nacional es fijar un salario mínimo por el cual las jurisdicciones con posterioridad negocian de acuerdo a sus disponibilidades. Por eso es un convenio marco. Claro, en el caso de algunas provincias tienen salarios a la alta, quiere decir por encima de lo que se negocia a nivel nacional para el salario mínimo, pero otras provincias, entre ellas Misiones, Formosa y otras 5 más, necesitan del apoyo del Ministerio de Educación Nacional con un fondo compensador, que es el que le permite llegar con esos fondos al mínimo que se pacta en la paritaria nacional. Esto tiene que ver con el principio de igualdad, porque cuando comenzó todo este proceso que era salir de la transferencia de los servicios educativos sin recursos, había disparidad de salarios en el país, hecho que ocasionaba serias dificultades para el docente. Una afirmación que, insisto, lo dice hoy el brazo que aparece como defendiendo estas políticas, que es el ministro de la provincia de Buenos Aires, es decir que por paritaria se fijó que cualquier docente va a cobrar por encima un 20% mínimo vital y móvil, y que eso cierra la discusión paritaria porque ya eso fija el mínimo inicial. ¿Eso fue lo que se firmó en paritaria el año pasado desde el punto de vista que no se va a negociar entonces más salario? Que se haya firmado esa cláusula, que es una cláusula más de los convenios colectivos que se pueden firmar, que es una cláusula más que es progresiva, llamémosla, no implica que no se tenga que abrir la negociación colectiva para tratar temas salariales. Justamente el principio de progresividad con soporte constitucional y convencional por los tratados de la OIT, que están ratificados por Argentina, que son el convenio principalmente 87, el convenio 98 de negociación colectiva, el convenio 151 de la administración pública y el convenio 154 de la promoción de la negociación colectiva, me están dando la razón cuando te digo que hay una progresividad y que la negociación colectiva justamente es la que tiene que primar. ¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Siempre le agradecemos a la gran audiencia de esta gran región que mira Nota22.com TV, a ustedes por estar del otro lado, porque nada de lo que haríamos tendría sentido si ustedes no estuvieran ahí. Así que gracias de todo corazón, sinceramente. Hace bastante tiempo habíamos dicho de que las clases no iban a empezar, pero no porque desde nuestra opinión de esta columna fuera un tema político, sino porque había cuestiones que eran muy difíciles de resolver si realmente no se entendía lo que estaba pasando con la educación en la Argentina. Cerrar una paritaria nacional, porque desde mi punto de vista y por lo que he investigado y leído, es un convenio marco, porque la propia ley lo dice, un convenio para convenir. Por eso también participan los docentes particulares, porque después los docentes particulares tienen que ir con sus patronales a ratificar varias cosas de las que hablen ahí, cosa que en algunas cuestiones, por ejemplo en Santa Fe, eso no pasa, por eso la rareza de la paritaria de Santa Fe. Es un convenio marco, un convenio para convenir, que significa que lo que se acuerda ahí es un piso, es una pauta que tienen que respetar todas las jurisdicciones del país. Eso es lo que entendíamos que iba a traer un conflicto muy grande en la educación argentina, ya que esto era resultado de la Ley de Financiamiento Educativo, pero también de la derogada Ley Federal de Educación, donde al Ministerio de Educación de la Nación, con la nueva Ley de Educación, se le intentaba dar, se le intenta o se le manda, no se le intenta, se le ordena tener
la responsabilidad de la política nacional en materia de educación. No puede mirar para otro lado sobre el tema salarial, y más cuando está la Ley de Financiamiento Educativo, el decreto 457 del 2007, que reglamenta ese convenio marco y la manera de constituirse y quiénes son los que participan. Predecíamos que podía haber problema. Vamos al corte y vamos a hablar con el diputado Mas Varela de Cambiemos para ver cuál es la óptica que tiene, y también vamos a hablar con docentes y también con gente de institutos privados.